to be with you. Es bueno estar con ustedes. Es una prueba del cielo estar con los santos. Nos empezamos con la palabra de Dios Okay. en la epístola de Galatians. A Galatians. Gálatas, epístola a los Gálatas, El segundo capítulo. capítulo 2. Nos leemos el versículo 11 al fin del capítulo. Ok. Vamos a dar lectura a Gálatas capítulo 2, del versículo 11 al versículo 21, el cual es el último versículo del capítulo número 2. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al versículo número 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Nos oramos. Puesto de pie para orar. Nuestro Dios y Padre en el cielo, the high and lifted up God, El Dios alto, the eternal one who has made all things by the word of his power, el eterno que ha hecho todas las cosas con el poder de su palabra, and who made man after his own image. y el cual hizo al hombre conforme a su imagen. We confess that in our first father we sinned against thee. Y confesamos, Señor, que hemos pecado contra ti. We confess that in our flesh there is no good thing. Y confesamos que en nuestra carne no hay nada bueno. We bless thee for thy mercy Te bendecimos por tu misericordia in the sending of thy Son. al enviar a tu Hijo. We ask thee to give us thy Holy Spirit, Te rogamos que nos des de tu Espíritu to open our eyes unto thy word, para que abra nuestros ojos a tu palabra,
to guide our feet into the way of righteousness. para guiar nuestros pies en el camino de la justicia. Make us to be as a light shining in a dark place. Haznos que brillemos en medio de la oscuridad. Keep us from the tempter. Guárdanos del tentador. Feed us by the bread of thy word. Alimentanos con el pan de tu palabra. And we pray in Jesus' name. Amen. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. This evening, we'll continue to consider the theme of the love of God. En esta noche continuamos con el tema de el amor de Dios. Yesterday evening, we considered the theme of the love of God the Father. Anoche consideramos el tema de el amor de Dios el Padre In giving his Son. al darnos a su Hijo. We considered also our way of receiving the love of God and sending his Son, which is by faith. Y consideramos la manera que es el recibir a su Hijo, el cual lo recibimos por medio de la fe. Further this evening, we want to consider the theme of the love of God the Son. Y en esta noche lo que vamos a considerar es el amor de Dios el Hijo, The love of Jesus Christ. el amor de Cristo Jesús. Because God is triune, Porque Dios es Dios trino, therefore we want to consider the love of each person of the Trinity. por tanto queremos considerar el amor de cada una de las personas de la Trinidad. Even in our human relations, Aún en nuestras relaciones humanas, we understand something of what the love of a father is. y entendemos lo que significa o es el amor de un padre. And in its own place, the love of a father is En su wonderful. propio sitio, el amor de un padre es maravilloso. When we consider the love of Jesus Christ, we're considering the love of a husband. Cuando consideramos el amor de Cristo Jesús, consideramos el amor de un esposo, Which is precious in its own place. el cual es hermoso en su propio sitio o lugar. The Apostle Paul was given insight into the love of Jesus Christ. El apóstol Pablo nos da algo de entendimiento del amor de Cristo. He tells us in one place of the love of Christ that surpasseth knowledge. Nos dice en cierto pasaje o lugar que el amor de Cristo excede todo conocimiento. He tells the Ephesians that he prays that they might be strengthened with the Spirit, Él les dice a los efesios para que sean fortalecidos, ¿verdad?, con el poder de su espíritu, so that they might know the length and breadth and depth and height, para que puedan entender la profundidad, la altura, la anchura de este amor. and to know the love of Christ that passeth knowledge. Y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. This apostle who cared much about the church's edification Este es el apóstol que se ocupó más acerca o respecto de la edificación de la iglesia. labored in prayer that the church might know this, the love of Christ. Y orando de manera continua, ¿verdad?, que la iglesia conociera esto, precisamente el amor de Cristo. The reason why he needed to labor in prayer La razón por la cual, ¿verdad?, él bregaba de alguna manera en esto del amor de Cristo, is that flesh and blood do not understand the love of Christ. y es precisamente porque carne y sangre no entienden o no logran discernir el amor de Cristo. It's only by the Holy Spirit and by faith Es solo por medio de su Santo Espíritu, por medio de la fe, that the love of Christ can be known. que el amor de Cristo precisamente puede ser entendido. In Galatians 2 and verse 20, En Gálatas capítulo 2
y el versículo 20 the apostle speaks of the love of Christ to himself in particular. y el apóstol Pablo habla del amor de Cristo por él mismo, hacia sí mismo. In the former part of this verse, he says that he is crucified with Christ. En la primera parte del versículo, él dice que él está juntamente crucificado con Cristo. This does not mean that the apostle Paul personally experienced everything that Christ experienced in being crucified. Y esto de ninguna manera significa que el apóstol Pablo, ¿verdad?, experimentó en él mismo todo el dolor o la crucifixión del Señor. But it does mean that everything that Christ accomplished at the cross Pero quiere decir que todo aquello que Cristo logró o alcanzó en la cruz was applied to Paul fue aplicado a Pablo, so that the old Paul was dead. de tal manera que el viejo Pablo está muerto. The old Paul lived with reliance upon his works of the law. El viejo Pablo, ¿verdad?, se apoyaba en sus obras o en las obras de la ley. And man has a great inclination unto relying upon the works of the law for his acceptance with God. Y el hombre en sí mismo tiene esa tendencia a apoyarse en sus propias obras para ser aceptado por Dios. However, it was only when Paul died to this reliance upon works of the law Sin embargo, fue hasta que el apóstol Pablo murió, ¿verdad?, a este hombre que se apoyaba en esas obras. it was only then that he began to live. Fue sino hasta después que él entendió y comenzó a vivir. He says that Christ lived in him. Y él dice que ahora Cristo vive en él. When we say that Christ lived in him, the Bible is describing something that is very intimate. Cuando la Biblia habla acerca de que Cristo vive en él, nos dice de algo que es algo íntimo. And something in which Jesus Christ himself from heaven is active and living. Y esto es algo en lo cual Cristo en los cielos está activo. However, when we say that Christ lived in Paul, Sin embargo, cuando decimos que Cristo vive o vivía en Pablo, does this mean that Paul does nothing? ¿acaso esto significa que Pablo no hacía nada, no tenía nada que hacer? Or does this mean that the believer today does nothing? ¿O acaso significa que el creyente hoy no tiene nada que hacer? That's not true, not the case. Eso no es el caso, no es cierto, no es así. Paul says, "The life which I now live in the flesh, I live by faith." Pablo dice que la vida que vivo ahora la vivo, ¿verdad?, por medio de la fe. The spring of his life was faith in the Son of God and his personal love to Paul. Y la primavera de su vida fue precisamente esto, del amor de Cristo. Notice three things about these words in the 20th verse. Veamos tres cosas, ¿verdad?, precisamente aquí en el versículo número 20. The first thing is La primera cosa es that the Son of God que el Hijo de Dios loves some with a personal and specific love. amó a algunos de una manera específica. He says, "The Son of God who loved me." Él dice, el Hijo de Dios me amó a mí. When did this personal and specific love of Christ begin? Cuando este amor específico de Cristo comenzó a amarle. In fact, it had no beginning at all. De hecho, esto no tiene un inicio, un comienzo. In the 17th chapter in John's Gospel, En el capítulo 17 del Evangelio de Juan,
And in the 6th verse, En el versículo 6 he says, se nos dice, I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world. he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Thine they were, and thou gavest them me. Tuyos eran y me los distes. Another passage that speaks of the love of Christ before the foundation of the world Otro de los pasajes que habla del amor de Cristo antes del inicio o comienzo, ¿verdad?, de la fundación del mundo, is in the 8th chapter of Proverbs. es en el capítulo número 8 del libro de Proverbios. In this 8th chapter of Proverbs, En el capítulo 8 de Proverbios, the word or wisdom of God is speaking. la palabra de sabiduría de Dios es la que está hablando. In the 23rd verse, he says, I was set up from the beginning, from everlasting, or ever the earth was. En el versículo 23 se nos dice, eternamente tuve el principado desde el principio. The eternal word of God was with the Father, and through him the world was created. Y la palabra eterna de Dios estaba con el Padre y por medio de ella fue creado el mundo. And he says in the 31st verse, Y dice en el versículo número 31, my delights were with the sons of men. me regocijo en la parte habitable de su tierra. When the eternal Son of God was with the Father creating the world, Cuando el eterno Hijo de Dios estaba con el Padre creando al mundo, he delighted in those sons of men that he would come to save. y él se deleitaba en esos hijos de hombres en los cuales él vendría a salvar. The Father gave to the Son a people to save, and the Son from eternity agreed to come and to save them. Y el Padre le dio a estos hombres para que los salvara y el Hijo, ¿verdad?, estuvo en acuerdo con Dios para hacer eso. This love of Christ was most free and willing. Este amor de Dios fue no solamente voluntario, sino gratuito. The Son of God did not stand upon his rights. El Hijo de Dios no se mantuvo en sus propios derechos. He agreed to give his life for us, though he owed us nothing. Él, ¿verdad?, estuvo de acuerdo en darnos de su vida a pesar de que Él no tenía ningún adeudo con nosotros. The personal love of Christ for his own El amor personal de Cristo por los suyos was from eternity, es desde la eternidad, but was expressed in his giving himself at the pero, cross. pero fue expresado al darse a sí mismo en la cruz. Paul says, the Son of God who loved me and gave himself for me. Y dice, Pablo dice, el amor, el cual se dio a sí mismo por mí. Even leading up to the cross of Christ, Aún yendo hacia la cruz, we see the love of Christ expressed in his washing the feet of his disciples. y vemos el amor de Cristo, ¿verdad?, al cuidar, el cuidado de sus discípulos. We see the love of Christ in going to Gethsemane. Gethsemane. On the Sí, Mount of vemos el Olives. amor de Dios o el amor de Cristo yendo al Getsemaní. And there submitting his will to the Father's will. Y lo que él hace es sometiendo su voluntad a la voluntad del Padre, And saying, thy will be done. diciendo, sea hecha tu voluntad. When Peter tried to draw his sword to protect his master, Cuando Pedro intentó sacar la espada para proteger a su maestro, Christ stopped him
and said, "Shall I not drink the cup that the Father hath given me?" Cristo lo detuvo y le dijo, ¿no beberé la copa que el Padre me ha dado? This is free love. Ese es amor libre. When we think of the cross of Christ, we need to know that Christ is both the priest and the sacrifice. Cuando entendemos el amor de Cristo, debemos ver a Cristo no solamente, ¿verdad?, como el sacerdote, sino también como la ofrenda. When we think of the simple words, "He gave himself for me," Cuando vemos esto en simples palabras, que Él se dio a sí mismo, there is a wonderful mystery that the Old Testament priesthood hay un misterio en el Antiguo Testamento acerca del sacerdocio only showed forth in part. que solamente era mostrado en parte. In the Old Testament, there was a priest, En el Antiguo Testamento estaba el sacerdote but the priest offered a sacrifice that wasn't himself. y el sacerdote ofrecía un sacrificio, pero no era él mismo, no se ofrecía a sí mismo. But the Lord Jesus Christ is that priest who offers up himself. Pero el Señor Jesucristo es ese sacerdote el cual se ofrece a sí mismo. By offering himself, he made a satisfaction to the justice of God. Al ofrecerse a sí mismo, él lo que hizo fue satisfacer la justicia de Dios. The justice of God always demands punishment. La for justicia de sins. Dios siempre demanda castigo por los pecadores. And the Lord Jesus Christ at the cross bore the sins of his people, of his particular people. Y el Señor Jesucristo en la cruz llevó en él el pecado de su pueblo, de su gente. In doing so, as Isaiah says, he poured out his soul unto death. Y al hacerlo esto, y el profeta Isaías nos dice, ¿verdad?, que él cargó, llevó en sí mismo. Just like the blood of the sacrifice in the Old Testament was poured out at the altar. Así como en el Antiguo Testamento la sangre, ¿verdad?, era puesta sobre el altar, He gave himself for me. él se dio a sí mismo por mí. Even now, in heaven, Christ has a particular and specific love to his own. Aún ahora Cristo en el cielo tiene un amor específico y particular por los suyos. The priest in the Old Testament wore a breastplate, Los sacerdotes en el Antiguo Testamento wore una especie de túnica, ¿verdad? On that tunic, ephod, were written the names of the tribes of Israel. Y en dicho vestuario tenían el nombre de las tribus, escrita el nombre de las tribus de Israel. Just so the Lord Jesus prays now by name for his own. Y ahora el Señor Jesucristo ora por los suyos, por su nombre. We need to understand that first, Christ Necesita- loves some, Necesitamos entender primero que Cristo amó a algunos with a particular love. con un amor en específico o particular, But the second thing we need to understand pero la segunda cosa que debemos de entender is that it is possible for the believer to know that he is loved by Christ. que el creyente puede llegar a ser capaz de conocer ese amor que Cristo tiene por ellos. Paul had this knowledge when he said, "The Son of God loved me and gave himself for me." El apóstol Pablo tenía este entendimiento cuando él dice que me amó a mí y se dio a sí mismo por mí. The Lord intends that his loved ones would know themselves to be personally loved by him. La intención del Señor es que los suyos conozcan o sepan de este amor que Él tiene por ellos. In the Song of Solomon in the Old Testament, En el Cantar de los Cantares,
we have the theme of the love of Christ opened up more than anywhere else in the Bible. Tenemos este tema del amor de Cristo más que en ningún otro lugar en la Biblia. For example, in the first chapter in the Song of Solomon, Por ejemplo, en el capítulo número 1 de Cantares, en el segundo versículo, y en el versículo 2, let him kiss me with the kisses of his mouth, for thy love is better than wine. oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejor son tus amores que el vino. This is describing a love that is better than any created thing. Esto de lo que habla es que de un amor que es mejor, más aún que cualquier cosa creada, Because it is better than wine. porque es aún mejor que el vino. The believer desires to have the love of Jesus Christ manifested to him personally. El creyente anhela que este amor de Cristo sea algo que se le manifieste a ellos o a él de manera personal. Whoever has even tasted a little bit of the love of Jesus Christ to himself Cualquiera que ha probado por lo menos, aunque sea algo del amor de Cristo por sí mismo, will want more manifestations of the love of Christ to himself. anhelará más de esa manifestación de Cristo para él mismo. This is why the believer asks for kisses in the plural. Es por eso que el creyente anhela o pide besos en plural. However, we shouldn't think that the believer has a continual experience of the love of Christ. Sin embargo, debemos también pensar que el creyente, ¿verdad?, no siempre o de manera continua experimenta este amor de Cristo de forma permanente, Without doubts and fears arising. sin que lo sobrecojan dudas, temores. This is why, Es por esto, in the second chapter in the Song of Solomon, en el capítulo número 2 de Cantares, en el versículo 9, en el versículo 9, dice, he standeth behind our wall, he looketh forth at the windows, showing himself through the lattice. dice, Él aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas. To look through the lattice, one can't be fully seen, but is only partly seen. Mirando, ¿verdad? Aquí por las ventanas únicamente se puede ver de manera parcial. To know the love of Christ with assurance Para conocer del amor de Cristo con certeza, con seguridad, is, however, a real experience es sin embargo una experiencia real which keeps the believer longing for more. y que mantiene al creyente deseando o anhelando por más. To help the believer experience this love of Christ, I want to remove some errors that are made about this assurance. Para ayudar al creyente, ¿verdad? En ello es necesario eliminar algunos de los errores. The first error that needs to be removed El primero de los errores que necesita ser quitado is the error that says es el that, error que dice that a Christian cannot know for certain whether or not he is personally loved by Christ. que el creyente nunca logrará experimentar o saber acerca o tener la certeza de este amor personal por él. However, when Paul writes to the Galatians, Sin embargo, cuando Pablo escribe a los Gálatas, he is not telling them simply something that No- he experienced, no les está diciendo simplemente algo que él mismo o únicamente haya experimentado, but he is telling them pero that les what está they diciendo, sin embargo, lo que ellos deben hacer, what they too may experience. lo que ellos, ¿verdad?, experimentarían. This experience of knowing the love of Christ to oneself
esta experiencia o de conocer este amor de Cristo por uno mismo is not based upon having a special dream or revelation, no está basado en tener una revelación o un sueño, no está basado en ello, because Paul does not say porque Pablo no dice that through a vision of the Son of God he knows that he loved me. No es por medio de una visión que conozco o sé o experimento este amor de Cristo por mí, But it is by faith that he lives in the Son of God. pero es por medio de la fe en aquel que vive en Cristo Jesús. Another error to remove Otro error a ser quitado is to say that one can't know that he is loved by Christ el decir que no sabremos del amor de Cristo until he is freed from all presence of sin. hasta que seamos completamente libertados del pecado. But in the same epistle to the Galatians, Pero en la misma epístola de los Gálatas, in the 5th chapter, en el capítulo 5, in the 17th verse, en el versículo 17, he says, él dice, "The flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. And these are contrary the one to the other, Y estos se oponen entre sí, so that ye cannot do the things that ye would." para que no hagáis lo que quisierais. This was Paul's own experience, Esta fue precisamente la experiencia de Pablo. and this is the experience of every tender-hearted Christian. Y este es la misma experiencia de cada corazón tierno en Cristo. But Christ does not make the struggling believer wait. Pero Cristo no hace, ¿verdad?, que el creyente pese Wait until the struggle is over o to sí, know his love. se espere, ¿verdad?, hasta que esta lucha termine o sea completa. But in the midst of the struggle between the flesh and the spirit, Pero en medio de esta lucha o batalla entre la carne y el espíritu, the believer can be assured of the love of Christ to himself. el creyente puede tener la certeza del amor de Cristo. How can we grow towards obtaining an assurance of the love of Christ? ¿Cómo es que podemos crecer para alcanzar o ganar certeza del amor de Cristo? The first way is by meditating upon Christ's offers and promises. La primera forma o manera es meditar en las promesas, ¿verdad? O lo que Cristo nos ofrece. For example, in the 2nd chapter of the book of Hosea, En el segundo libro del libro de... Hosea, Ok, después de Daniel, ok, en el segundo capítulo. sí. Oseas capítulo número 2. And the 19th verse, Y el versículo 19, Christ says, "And I will betroth thee unto me forever. Yea, I will betroth thee unto me in righteousness, and in judgment, and in loving kindness, and in mercies." y versículo 19, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. The Lord says this to his church after she has wandered away from him. El Señor dice esto a su iglesia después de que ella anduvo vagando. Instead of the Lord saying, "I'm casting you off," En vez de decir, ¿verdad? Pues, ¿sabes qué? Te hago a un lado. the Lord says, I'm going to begin our marriage all over again. Le dice, ¿verdad? Vamos a iniciar o comenzar nuestro matrimonio nuevamente. See how personal the offer is. "I will betroth thee unto me forever." Y le dice, ¿verdad? Te desposaré conmigo. Vean cómo lo dice, te desposaré conmigo
para siempre. The Lord makes the offer of himself to be a husband to the vilest sinner. El Señor hace esta oferta de ofrecerse, de verdad, a sí mismo al pecador. And if you cannot find it in the word, that your name is written down as an exception to the offer. Y si no encuentras tu nombre, ¿verdad? Es porque es una excepción a la oferta. Then you ought to embrace the offer. Y tienes que abrazar la oferta. The second way La segunda manera of growing in assurance of faith para crecer en certeza y fe is by exercising the grace of God. es ejercitando la gracia de Dios. In the second epistle of Peter, En la segunda carta de Pedro, and in the 5th verse, what chapter? I'm sorry. first chapter, First capítulo 1, capítulo versículo 5. Ok, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. He says, and beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness. Los versículos 5 y 6 dicen, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. What grace God has given you, you should step forward and exercise. La gracia que Dios te ha dado, ¿verdad? Debemos ejercer y caminar hacia ella. For example, Por ejemplo, the next opportunity that you have la siguiente oportunidad o tiempo que tengas, to exercise self-control. De ejercer dominio propio. The next opportunity that you have to say no to yourself. La siguiente vez, ¿verdad?, que tengas la oportunidad de decirte a ti mismo no, In order to serve the Lord, para servir, ¿verdad?, o para servir al Señor. seek by the Spirit's help to practice this. Busca del Espíritu, ¿verdad?, para practicar de ello. And by exercising grace and adding one grace to another, Y ejerciendo gracia y gracia sobre gracia, Peter says that we will make our calling and election sure. y Pedro dice, ¿verdad?, que para hacer firme vuestra vocación y elección. See, the third way that we need to take care La tercera manera en que debemos, ¿verdad?, de cuidar o tener cuidado to strengthen assurance of salvation para fortalecer nuestra certeza de la salvación is by taking care not to grieve the Holy Spirit. es tener cuidado de no contristar al Espíritu. In Ephesians 4 and verse 30, En Efesios 4 y el versículo 30, if you could read it. Efesios 4, versículo 30, dice así, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. The Spirit's work as the sealer El Espíritu obra sellando is to make our salvation sure. para dar certeza de nuestra salvación. Therefore, to grieve the Spirit also damages the believer's assurance of faith.
Por tanto, contristar al Espíritu de Dios esto afecta, ¿verdad?, al creyente. So, for instance, when the Spirit moves the believer towards a good work, Por ejemplo, cuando el Espíritu obra o mueve al creyente, ¿verdad?, a hacer buenas obras, we need to take care to comply with the Spirit's motion. tenemos, ¿verdad?, de alguna manera que someternos a esa obra del Espíritu. Also, when the Spirit comes with comforts, También cuando el Espíritu viene, ¿verdad?, y trae consolación. when the Spirit comes and presses home a promise upon the soul, Cuando el Espíritu viene, ¿verdad?, y nos recuerda de una promesa a nuestra alma, we need to receive the Spirit's ministry lest we grieve Him. debemos de recibir, ¿verdad?, esta promesa del Espíritu conforme clamamos. And so we see that it is possible Decimos que es posible for a believer to come to a certain knowledge that he himself is loved by Christ. que el creyente puede llegar al entendimiento que Él es amado por Cristo. The third thing that we need to understand La tercera cosa que debemos de entender is Es- that the believer who is assured of the love of Christ que el creyente que está cierto o seguro de este amor de Cristo is the believer who serves Christ most fruitfully. es el creyente que sirve a Cristo y da mayor fruto. The Church of Rome will tell us La iglesia de Roma nos dirá that if we say that one can be persuaded of his own salvation, si alguno, ¿verdad?, está persuadido de su propia salvación, he will become careless about being holy. él vendrá a ser descuidado, ¿verdad?, de su propia vida. But to the contrary, Paul tells us that he lived by faith in the Son of God who personally loved him. Pero contrario a ello, lo que el apóstol Pablo nos dice, This was the secret of the great faithfulness and fruitfulness of the life of the apostle. y este es el secreto de los apóstoles que eran fructíferos. In the midst of all his frailties and all the changes of life and the opposition from evil men, Y en medio, ¿verdad?, de todas las situaciones difíciles que ellos enfrentaron y aún que experimentaron de los hombres, heaven was opened to the faith of the apostle to see the love of Christ. los cielos se abrieron para que los apóstoles, ¿verdad?, experimentaran o vieran este amor de Cristo. How is it that this assurance of the love of Christ makes the Christian fruitful in his life? ¿Cómo es que este amor de Cristo hace que el creyente sea fructífero? One way is that Una manera es it answers all of Satan's accusations. es que responde a todas esas acusaciones de Satanás. Satan will suggest Satanás sugerirá that the Lord may use others to serve him, but how can he possibly use you? que el Señor, ¿verdad?, usará tal vez a otros, pero ¿cómo es posible que te vaya a usar a ti? But the believer answers this by saying, the Son of God loved me. Pero el creyente responderá, el Hijo de Dios me amó a mí. This assurance enlivens the Christian also because it casts out idols. Y esta certeza, ¿verdad?, habita en el creyente para sacar a esos ídolos. An idol is like another lover. Un ídolo es como otro amor, Besides the Lord himself. como algo junto al mismo Señor. But the love of Christ casts out all other lovers out of the soul. Pero el amor de Cristo echa fuera, ¿verdad?, todos estos cosas. The assurance of the love of Christ, La aseguranza o certeza del amor de Cristo it makes the Christian fruitful by keeping him hace al creyente fructífero manteniéndolo, from trying to make a Christ out of his own works.
tratando de hacer algo o de Cristo por sus propias obras. The assurance of the love of Christ La certeza del amor de Cristo assures the Christian asegura al creyente that the Lord accepts even his small performances. que el Señor acepta aún las cosas más pequeñas, ¿verdad?, que hagamos. While we are to lay up treasure in heaven, Aún cuando, ¿verdad?, hay que hacer tesoros en el cielo, we do so by performing the humblest of services upon the earth. y logramos hacer eso haciendo cosas pequeñas, humildes en la tierra. Christ says that he will remember even a cup of cold water that is given in the name of a disciple. Cristo dijo, ¿verdad?, que aún sería recordado si diéramos un vaso de agua fría en su nombre. The assurance of the love of Christ frees the believer from the fear of death. La certeza del amor de Cristo liberta al creyente de la muerte. Christ has, for the believer, a love that was stronger than death. Cristo tiene, ¿verdad?, un amor mayor por el creyente que es más grande o mayor que la muerte. Therefore, Por tanto, the believer is not afraid even to die for the Lord el Jesus. creyente no tiene temor de morir por Cristo. Because this love that's stronger than death will raise him up from the grave. Porque este amor, ¿verdad?, que es más fuerte que la muerte, lo resucitará. Considering the love of Christ, who loved me and gave himself for me, Consideren el amor de Cristo que se dio a sí mismo y me amó a mí. it kindles the heart to respond with the same love. Kindles the heart. Sets the heart on fire. Enciende el corazón, ¿verdad? Enciende nuestro corazón. The believer asks, how can I lay down my life for Christ and his things? ¿Cómo es que, verdad, puedo rendir mi vida a Cristo? Christ has said that if any man will come after him, let him take up his cross. Cristo and follow him. Cristo dice que cualquier hombre que venga a él tome su cruz y lo siga. Christ demands nothing less than this. Cristo demanda no menos de esto. Do you have any such love as this? ¿Tienes acaso tú un amor como este? Perhaps some have come in tonight Tal vez algunos hayan venido en esta noche who have love for themselves, que han tenido amor, pero por sí mismos, whose great priority is to preserve their own lives. y donde su prioridad principal, ¿verdad?, son ellos. However, Christ says that he that saves his own life will lose it. Sin embargo, Cristo dice que aquel que salva su propia vida, la perderá. If you continue to hold on to your own life, Si te mantienes, ¿verdad?, en sí mismo, en tu propia vida, you will not be able to keep it. You will lose it. no podrás mantenerla, la perderás. However, the good news is Sin embargo, la buena noticia es that he who lays down his life for Christ's sake will keep it to eternal life. que aquel que da su vida a Cristo la mantendrá de manera eterna. May the Lord give us grace to seek to know more of this personal love of Christ. Que el Señor nos conceda la gracia de poder ver o experimentar este amor de Cristo por nosotros. This is the secret of living faithfully unto the Lord. Y este es el secreto de vivir de una manera fiel para el Señor. Amen. Amén. Nos oramos. Oramos puestos en pie, por favor. O Lord, our God and our Father in heaven, Oh nuestro Señor y Padre en los cielos,
We confess the great selfishness of our own hearts. Confesamos nuestras propias pecados, But we ask thee to show us more of the love of Christ, pero te rogamos que nos muestres más del amor de Cristo, to support us under all the fears and doubts of the soul, para que nos sostengas en medio de nuestros temores and to make us free to live and even die for Christ. y que nos hagas libres para vivir y morir por Cristo. Increase our faith, O God. Aumenta nuestra fe, oh Dios. We pray in Jesus' name. Amen. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.